¿De qué se le investiga? ¿De cuántos delitos está siendo investigado el hermano del presidente del gobierno? ¿Por qué se hace llamar David Azagra cuando su nombre es David Sánchez Pérez Castejón? Pasó de tener en muy poco tiempo 260.000 euros en patrimonio a 1,7 millones antes de trasladar su residencia a Tailandia. Cobraba como músico contratado en la Diputación de Badajoz, aunque nunca trabajó como músico en la Diputación de Badajoz. ¿Por qué tenía dos documentos nacionales de identidad, uno español y otro portugués? ¿Dónde tributaba, en Portugal o en España? Te cuento en los próximos minutos la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, está siendo investigado desde el pasado mes de junio por el juzgado número 3 de Badajoz y por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, así como delitos contra la administración pública y hacienda pública. David Sánchez ha utilizado durante años el nombre de David Azagra, un seudónimo, para pasar desapercibido en sus diferentes puestos de trabajo. Tiene David un currículum brillante, terminó bachillerato en los jesuitas en Estados Unidos y al volver se licenció en ICADE. Eso sí, una vez terminó la carrera, se marchó a Rusia para cumplir, decía, un sueño, su sueño. Allí se graduó en composición y dirección de orquesta en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, Rimsky-Korsakov. David Azagra regresó a España y en 2017 fue directamente nombrado coordinador de conservatorios de música del área cultural de la Diputación de Badajoz, un puesto por el que cobraba unos 50.000 euros al año. Tras pasar varios años y sin constatar que David Sánchez no acudía a su puesto de trabajo ni tenía residencia en Extremadura, el sindicato Manos Limpias interpuso una denuncia por supuestas irregularidades relacionadas en un principio con su contrato, con la contratación como coordinador de actividades de los conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz, cargo que después se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Esa denuncia en un principio fue admitida a trámite por el juzgado y la juez de instrucción número 3 de Badajoz hizo suya la causa. Según la acusación, el hermano de Pedro Sánchez estaría recibiendo más de 50.000 euros anuales sin ir a trabajar y se habría trasladado a Portugal para evitar pagar impuestos en España. Todo ello a pesar de que Hacienda deja claro que con independencia del lugar de residencia, si la fuente principal de sus ingresos está en nuestro país, está obligado a presentar aquí la declaración de la renta. La acusación sostiene que David Sánchez ocupa el lugar de director de orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, pero solo ha dirigido la orquesta una vez, al principio, y llevaba 5 años sin aparecer por Badajoz. Durante ese tiempo fijó su residencia en Elvas, en Portugal, y estuvo también un tiempo en Tailandia. Estableció su residencia en Tailandia antes de incrementar significativamente su patrimonio, alcanzando los 1,7 millones de euros. Esta cuantía pasó de 261.000 euros a casi 2 millones tras mudarse a este país asiático. La propia Embajada de Tailandia en España registró a David Sánchez como residente en ese país el 19 de octubre del año 2021. En 2019 Sánchez declaró bienes valorados en 261.741 euros, incluyendo propiedades inmobiliarias y saldo en cuentas bancarias. 3 años después, en 2022, tras registrarse como residente en Tailandia, su patrimonio ascendió a 1,7 millones de euros,
un aumento del 550%. Cuando se registró como residente en Tailandia, David Sánchez se dio de baja en el padrón municipal de Badajoz, donde residía en un piso cercano al Conservatorio Superior de Música. Su inscripción en Tailandia se produjo 19 días después de regresar de una excedencia que duró desde el 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. La Diputación de Badajoz no ha aclarado si se le permitió ese tiempo teletrabajar desde Tailandia. Durante su residencia en Badajoz y antes de su periplo por Tailandia, fijó su residencia fiscal en Elvas, en Portugal. Allí, David Sánchez consiguió el DNI portugués. Utilizó una habitación de la segunda planta del Hotel Casa de Olivença entre abril del año 2021 y mayo de 2023. Usó ese enclave para poder solicitar el DNI luso y al mismo tiempo poder abrir una cuenta bancaria en el país vecino. La habitación que utilizó, que en realidad era un pequeño apartamento, tenía un coste mensual de 3.600 euros al mes, una renta superior al salario base que él cobraba como alto cargo de la Diputación de Badajoz. Los delitos concretos por los que el juzgado, de momento, de forma presunta, el juzgado número 3 de Badajoz, está investigando a David Sánchez son los siguientes: prevaricación, uno de los delitos más graves por los que se le imputa. Este delito se refiere a la acción de una autoridad pública que a sabiendas dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Según la denuncia, el hermano de Pedro Sánchez habría tomado decisiones contrarias a la ley para beneficiarse a sí mismo o a terceros. Malversación. La malversación implica el uso indebido de fondos públicos para fines personales distintos a los estipulados. En el caso de David Sánchez, se le acusa de haber percibido un sueldo sin desempeñar las funciones correspondientes en la Diputación de Badajoz. Tráfico de influencias. Este delito se produce cuando una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales a favorecer o favoreciendo a terceros de forma indebida. La acusación de tráfico de influencias sugiere que David Sánchez podría haber utilizado su relación familiar para influir en decisiones administrativas. Delito contra la hacienda pública, delitos que incluyen el fraude fiscal y la evasión de impuestos. Según la denuncia, David Sánchez habría evadido el pago de impuestos correspondiente a los ingresos recibidos. Y delitos contra la administración pública. Este delito abarca una amplia gama de conductas que perjudican el funcionamiento de la administración pública, como el fraude, el abuso de poder o la corrupción. La denuncia, en concreto, acusa al hermano de Pedro Sánchez de diversas irregularidades que podría haber cometido la integridad de la administración en la que trabajaba. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política y parlamentaria. Esto ha sido duro, ha sido un periodo muy duro e injusto de nuestras vidas para muchos miembros de mi gobierno, para mí mismo, para nuestras familias. Hemos aguantado porque siempre hemos tenido la certeza de que somos inocentes, de nuestra inocencia. Bueno, yo creo que con la ley de amnistía España le pidió perdón a los políticos del proceso y con esta resolución del Tribunal Constitucional Andalucía le pide perdón a los corruptos de los seres. El caso más grave de corrupción de nuestro país, con cerca de 700 millones de euros defraudados, dinero destinado a los parados de Andalucía, que finalmente acabó en mordidas, en comisiones, en prostitución y en drogas. La democracia tiene viejos enemigos, distorsionan la realidad con los bulos. Hoy el Times
se hace eco de las reuniones de su esposa con Barrabés en Moncloa. ¿También esto es un bulo? La proliferación de pseudomedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras. Usted a lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones. Y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica. Los medios, señorías, tienen que ser libres y a su vez los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Ni es ético ni es estético que en la Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresas que reciben dinero público de su gobierno. Y usted lo sabía y lo tapó cuando se retiró 5 días a meditar, ocultando que su mujer ya había designado abogado y procuradora. Les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo! El periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia y precisamente por eso comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, con potentes herramientas. Multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales. Hoy el Times se hace eco de las reuniones de su esposa con Barrabés en Moncloa. ¿También esto es un bulo? ¿También es fango? ¿Es un tabloide digital el Times? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que ha venido a hacer hoy aquí. Las medidas que usted ha anunciado hoy aquí son tan de maquillaje que son medidas que hubiera tenido que aplicar también el Partido Popular si estuviera en el Gobierno. Y lo que usted ha presentado hoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible si de verdad usted aboga por una regeneración democrática. Mire, señoría, mientras usted hablaba, la Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Se acabó la mañana, señor Sánchez. Váyase a su despacho y redacte su tercera y definitiva carta. No es ninguna organización a la que a usted no le gusta y no respeta. Es una universidad pública. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer. Y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y deje en paz la democracia española. El debate sobre la llamada regeneración democrática en el Congreso de los Diputados, el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la resolución sobre los escándalos de los ERE del Tribunal Constitucional, sonidos protagonistas de la semana. De la intrahistoria de todo ello y novedades, seguiremos hablando en el próximo episodio de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.